Hola a todos, ¿cómo están? Quería hacer este video ah, para presentar la información que les iba a presentar hoy, porque no pude llegar a causa de un problema con mi autito, pero es importante que tengan esta información, porque no quiero que estén estancados para proceder con su exégesis. Y es muy importante este paso. Y quiero hablar entonces de texto, principios y aplicación. Y este paso es lo que yo llamo interpretación. Yo sé que la palabra interpretación se puede describir todo el proceso de interpretar un pasaje desde el principio hasta el fin. O sea, que se puede usar la palabra interpretación en ese sentido amplio, pero yo estoy usando la palabra específicamente para este paso que sigue observación y que tiene que ver con la búsqueda de principios. Ahora voy a explicar. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Espero que todos nosotros podamos estar de acuerdo con esto. Pero la pregunta entonces es, ¿cómo? ¿Cómo tomamos libros escritos a personas hace miles de años atrás, en contextos históricos, culturales y geográficos lejos de nuestra experiencia, y encontrar material para la reprensión, la corrección y la instrucción en justicia hoy en día? Esa es la pregunta. El cómo es central para la cuestión de aplicación que viene después. Entonces vamos a tratar de contestar esa pregunta. ¿Cómo aplicar la Biblia, un texto, una vez que lo hayas analizado en la fase de observación? Ya completaste esa fase, tienes muchas ideas, ahora tienes un entendimiento mejor del pasaje a causa de todo lo que hiciste en la fase de observación, y ahora queremos llegar a aplicación. Pero antes de llegar a la aplicación es importante identificar principios. Una forma en que no podemos responder a la pregunta que yo hice anteriormente, la pregunta ¿cómo?, es mirando la Biblia como un libro de reglas. Como género, los únicos libros de reglas en la Biblia son las leyes del Pentateuco, pero estos fueron escritos para Israel nacional y para el antiguo pacto. Nosotros no somos Israel nacional, ni tampoco vivimos bajo el pacto viejo. Estamos viviendo bajo un pacto nuevo. Y el Nuevo Testamento es la acta constitutiva del nuevo pacto. Pero el Nuevo Testamento tampoco es un libro de reglas. En cambio, encontramos historias e epístolas, y por supuesto un libro del género único que es el Apocalipsis. Ninguno de estos géneros se ajusta a la clasificación de libro de reglas. Convertir el Nuevo Testamento en un libro de reglas es transformarlo en algo que no es. Entonces, si sacamos de la mesa la idea de un conjunto de reglas, aún nos queda la pregunta ¿cómo? Y la respuesta está en la búsqueda de principios, en vez de reglas. Un principio es una declaración de una verdad que es universal, atemporal y general. Es aplicable a todas las personas, sin importar el tiempo, el espacio o la cultura. Los principios por sí mismos no nos dicen qué hacer, solo nos señalan la dirección
por la cual podemos encontrar lo que debemos hacer. Debemos aplicar racionalidad y lógica al principio en el contexto de nuestros propios problemas y cultura para tomar decisiones sobre cómo aplicar estos principios. O sea, acá tenemos un diagrama que muestra en la parte de observación, la fase de observación, estamos concentrados en el texto. Y recuerden que durante esta fase miramos el texto interior, el intertexto, o sea, la relación de ese texto con otros textos, y también miramos la cultura, historia y la sociedad en el contexto de ese texto, que forma el contexto de ese texto. Todo eso es observación. Todavía no estamos interpretando. La segunda fase es donde buscamos principios, y eso sí es interpretación. Y vamos a hablar más de eso. La meta final es llegar a la aplicación. O sea, ¿cómo podemos tomar este texto y relacionarlo con nuestras necesidades, conflictos, inquietudes de hoy en día? Y hay dos formas en que podemos equivocarnos con la interpretación basada en principios. Primero, podemos equivocarnos si el principio no está legítimamente respaldado por el texto bíblico, si es algo que hemos impuesto al texto. Y es muy fácil hacer eso, así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tomemos, por ejemplo, el principio que muchos declaran que podríamos llamar la santidad absoluta de la vida humana, que algunos intérpretes encuentran esta regla en el Antiguo Testamento, en la regla que dice no matarás. Sin embargo, una comprensión más profunda y contextual de esta ley de Moisés muestra que es imposible que esto signifique la preservación de la vida humana como un valor absoluto. La misma ley que contiene la prohibición de matar también ordena la ejecución de asesinos y otros criminales, por ejemplo en Éxodo 21, versículo 12. Entonces, este principio de la santidad absoluta de la vida humana no es en absoluto un principio bíblico, sino que es algo que algunos han impuesto al sexto mandamiento desde afuera. En realidad, este mandamiento debería ser traducido: no cometerás asesinato, porque de eso está hablando Moisés. La segunda forma en que podemos equivocarnos en nuestra aplicación del texto bíblico ocurre cuando nuestra aplicación del principio no sigue un buen razonamiento lógico. Podemos comenzar con un principio bíblico perfectamente legítimo y hacer de él una aplicación ilógica. Por ejemplo, muchos cristianos toman una declaración como la siguiente e identifican correctamente un principio de que las palabras de las Escrituras enseñan cosas espirituales. El texto es 1 Corintios 2:13 y dice: de estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Sin embargo, erran cuando toman este principio para decir que debemos evitar la racionalidad y la lógica, ya que según ellos no son espirituales estas prácticas de lógica y racionalidad, sino que dicen que son del mundo. Han cometido un error, el error lógico de la falsa dilema. El falso dilema dice que
que dos cosas son mutuamente excluyentes, cuando en realidad no lo son. No hay ninguna contradicción entre lógica y espiritualidad. Ahora, demos un ejemplo de Pablo. Este movimiento de texto a principio, a aplicación, es un proceso que Pablo mismo utilizó. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 9, Pablo miró la ley de Deuteronomio 25:4. No podrás bozar al buey que trilla. Una regla, es una ley que se trata de bueyes. Pero Pablo discernió en esa regla un principio. En el pasaje de 1 de Corintios, Pablo Pablo no declara el principio directamente, se da por hecho que el lector entiende. Pero en 1 de Timoteo sí lo hace. Él declara el principio de esta manera: digno es el obrero de su salario. 1 de Timoteo 5:18. En otras palabras, vamos a volver a decir lo que hizo Pablo. Pablo agarró esta ley que tenía que ver con bueyes, nada más bueyes, y él discernió en esa ley un principio. Y el principio es universal, es atemporal, es general. El principio es, según Pablo, que digno es el obrero de su salario. Y esto es un principio que podríamos decir de otra manera, que es moralmente reprensible aprovechar el trabajo de un trabajador sin proporcionar recompensa equitativa. Es la ley de intercambio justo. Ahora, la aplicación que Pablo hace de este principio es específica para su tiempo y su situación. Él estaba hablando de la misión especial que él y sus colegas apóstoles tenían de llevar el evangelio a todo el mundo. Este no es lo mismo que hacen los pastores hoy. No hay una correspondencia directa entre lo que Pablo está diciendo y lo que pasa hoy en los púlpitos. Porque el pastor de hoy, su misión central no es ir a todo el mundo como hicieron los apóstoles, sino cuidar una congregación, predicar el evangelio, sí, pero también predicar mensajes que hace discípulos a la gente, que les ayuda a crecer espiritualmente. Sin embargo, el principio también puede aplicarse a su situación, porque ellos, los pastores, también están trabajando para el reino de Dios y las personas están recibiendo beneficios de su trabajo. O sea, el principio digno es el obrero de su salario también se aplica a la situación de los pastores de hoy. Entonces, depende de nosotros hacer hoy nuestra propia aplicación lógica de un principio bíblico universal. Si seguimos este proceso de pasar del texto bíblico a los principios y luego a la aplicación, evitaremos ser dogmáticos y divisivos en nuestra aplicación de las Escrituras. Puede haber maneras diferentes de aplicar esos principios, pero igualmente legítimas, según nuestras circunstancias y cultura particulares. Ahora, vamos a mirar el ejercicio 5. En el ejercicio 5 van a identificar principios que se encuentran en la parábola de la cizaña. Nuevamente vamos a definir lo que es un principio. Un principio es una declaración de verdad que sirve para guiar el pensamiento o la acción apropiada. Los principios son universales, es decir, trascienden la cultura y la geografía. También son atemporales, no cambian nunca. Entonces tus instrucciones son: primero, vuelve a leer la parábola de la cizaña. Léelo en
varias traducciones. Me encanta para mí personalmente la traducción Reina Valera, por supuesto, pero hay otras traducciones como la actualizada o Dios habla hoy. Busca diferentes traducciones. Léelo de vuelta. Segundo, en base a esta parábola, trata de contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la causa detrás de este evento o discurso? O sea, ¿qué es lo que motivó a Mateo, en primer lugar, a incluir este material en su libro? Y en la historia del Evangelio, ¿qué es lo que causó ese encuentro donde Jesús estaba dando parábolas a la gente? Trata de buscar causas. Segundo, ¿cuáles son algunas promesas para el pueblo de Dios? ¿Hay en este texto una promesa para el pueblo de Dios que podemos identificar? Excuse me. Tercero, ¿qué dice el pasaje acerca del futuro? ¿Nos dice algo acerca del futuro? ¿Cuál es el mensaje para el pueblo de Dios? El pueblo en general, el pueblo de hoy. ¿Cuál es la base de ideas o conceptos que sostienen este evento o discurso? Esta pregunta es medio difícil. Lo que estoy diciendo acá es que muchas veces hay supuestos, hay ideas, conceptos que no están declaradas directamente en el pasaje, pero el pasaje depende de esos conceptos. El pasaje toma por sentado que los discípulos que escuchan entienden esos principios, entonces no es necesario que Jesús se los diga. ¿Cuáles son los conceptos o ideas no dichas que, sin embargo, están aparentemente en el texto? Otra pregunta. ¿Qué aprendemos acerca de Dios? Toda escritura es de alguna manera, es una revelación de Dios, de su carácter, de su forma de pensar, de sus valores. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de la cizaña acerca de Dios? Otra pregunta, ¿qué aprendemos acerca de las personas? También la Biblia nos enseña acerca de nosotros mismos. Nos ayuda a entender la raza humana. ¿Qué es lo que aprendemos acerca de las personas? Y por último, ¿qué rol juega este pasaje en la historia de la salvación? Acuérdense que hablamos de la metahistoria que comenzó con la creación y sigue con la caída del hombre, sigue con la formación y la historia de Israel, la llegada del Mesías Jesús que resucitó y el establecimiento de la iglesia, que es la última etapa, la etapa final, y es una etapa que continúa hasta el día de hoy. Nosotros estamos viviendo hoy en los últimos días, tal como los apóstoles estaban viviendo en los últimos días. Entonces, ¿qué rol juega este texto, la palabra de la cizaña, dentro de ese gran esquema histórico de la salvación? Ahora, una vez que has intentado contestar esas preguntas, ahora vas a escribir una sola oración. Una oración. Recuerden que una oración tiene que tener como mínimo un verbo, una palabra de acción, que define un principio, que establece un principio bíblico que tú ves dentro de esa parábola de la cizaña. Y lo vas a escribir. Esto es la meta de la segunda fase de interpretación, la fase de interpretación. ¿Ok? Hay que hacer eso antes de poder hacer aplicación. Ahora les voy a mostrar, quiero abrir y mostrarles, esto es el ejercicio.
y está en Populi. En la parte que dice Info vas a encontrar este documento y explica nuevamente la definición de principios, y acá están las instrucciones. Leer la parábola de la cizaña nuevamente, en base a esta palabra contestar las preguntas, y por último en esta parte vas a escribir su oración, una sola oración que declara el principio bíblico que has encontrado en la parábola de la cizaña. Si tiene cualquier pregunta, envíame un mensaje. Se puede utilizar Populi para eso en el dashboard acá. Este es un buen lugar para hacer preguntas, cuestiones. También se puede compartir peticiones de oración. Aquí nadie está usando esto ahora, pero es un buen lugar para interaccionar entre nosotros. Si tienes una duda, tal vez otro alumno también la tiene, póngalo acá y nos podemos discutirlo. Ok, espero que esto ayude. Entonces prepara su ejercicio acá. Prepara esto para, a ver, ¿qué es hoy? Para la próxima reunión. Entonces sería para el lunes. Hoy es jueves, ¿ok? Y continuaremos y nos vemos ahí. Gracias. Espero que esto haya sido de ayuda.